Bueno, durante todo el año 2022, pues cientos, miles de empleados, de personal del INEGI estuvo levantando uno de los censos más importantes, el censo agropecuario. Este censo agropecuario, pues ya hay resultados, y qué interesante, porque viene a presentárnoslos hasta Río Verde y aquí en Noticieros Cable RB, pues el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingeniero Arturo Ramos Miranda. No es la primera vez que lo tenemos aquí, pero nos da, por supuesto, siempre mucho gusto saludarlo. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gilberto, gracias por recibirnos, gracias por apoyarnos siempre en la difusión de nuestros mensajes institucionales en el INEGI, nuestras tareas y en este caso los resultados de un censo tan importante como es el censo agropecuario. Así es. ¿Cuánta gente trabajó en San Luis Potosí en él? En el censo agropecuario fuimos 950 personas trabajando en el estado de San Luis Potosí para el censo agropecuario en el 2022. Así es. Y digamos que su compromiso era entregar resultados. Desde que se diseñó y se presentó el censo, estaba establecido que el 31 de mayo publicaríamos los primeros resultados oportunos y el 21 de noviembre los resultados definitivos. Ayer fue 31 de mayo, publicamos los resultados y queremos compartirlos. Por supuesto, se presentó a través de diferentes ruedas de prensa, tanto a nivel nacional como a nivel estado. Y bueno, se presentó precisamente este video informativo acerca del Censo Agropecuario 2022 aquí en la República Mexicana. El censo agropecuario, llevado a cabo por el INEGI desde 1930, es un instrumento esencial para capturar y analizar la información estadística y geográfica de las actividades del campo. Este censo nos permite comprender la relevancia del sector agropecuario y forestal a múltiples escalas, nacional, estatal, regional y municipal. Este programa se ha diseñado para proporcionar una visión integral de las variables que rigen las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales en nuestro país. Esto incluye detalles sobre su organización, el uso de la tierra, la infraestructura disponible, la participación de mujeres y hombres en los procesos de producción, la propiedad de la tierra, la superficie sembrada, las zonas de riego, la cría y explotación de animales y el uso de la tecnología, entre otros aspectos. Los datos generados por el censo agropecuario son vitales para tomar decisiones que faciliten la planificación del desarrollo sectorial y la implementación de políticas, planes y programas públicos relacionados con el medio rural en todos los niveles de gobierno. Además, el censo agropecuario contribuye a que 1. Investigadores e investigadoras puedan realizar estudios exhaustivos del sector, generando conclusiones valiosas para instituciones públicas, privadas y académicas. 2. Organizaciones internacionales dispongan de datos para adoptar acciones a nivel mundial relacionadas con la seguridad alimentaria, la pobreza, la equidad de género y la gestión del agua. 3. Proveedores de servicios agropecuarios conozcan el paisaje de la agricultura, la ganadería y las actividades forestales para definir sus estrategias de mercado. 4. Productoras y productores, junto con la ciudadanía en general, comprendan qué, cuánto y cómo se produce en los campos del país. En 2022, se llevó a cabo la 9ª edición del Censo Agropecuario, siguiendo las mejores prácticas internacionales recomendadas por organismos especializados como la FAO. Entre septiembre y noviembre de 2022, se visitaron las viviendas de alrededor de 5 millones de productoras y productores que realizan la actividad agrícola, ganadera o forestal, y que son responsables de cerca de 9 millones de terrenos que tienen 192 millones de hectáreas del total de la superficie continental del país. Cerca de 24,000 personas participaron en este complejo programa, incluyendo censistas, jefaturas de campo y personal dedicado a la validación, integración y generación de resultados, que se presentan apenas 6 meses después de concluido el operativo. El Censo Agropecuario 2022 es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. La información que genera no solo repercute en todos los sectores involucrados en las actividades del campo, sino que también tiene un impacto directo en la vida de todas las personas que forman parte de este sector. Este censo demuestra que es importante contar y visibilizar lo que sucede en el campo porque es vital para México. Con la presentación de los resultados oportunos del Censo Agropecuario 2022, es importante expresar un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo del personal del INEGI que ha participado en el programa. Su compromiso y trabajo han sido claves para llevar a cabo de manera exitosa este proyecto. Además,
El INEGI destaca y agradece la importancia del apoyo brindado por diversas instituciones, tanto públicas como privadas, durante este proceso. Su colaboración ha sido crucial para el éxito de esta tarea. Finalmente, el instituto agradece a cada una de las personas que respondieron al censo. Sin su colaboración activa y voluntaria, este esfuerzo hubiera sido imposible. Gracias por abrir las puertas de sus terrenos y compartir con el INEGI su valiosa información que permitirá mejorar y fortalecer el sector agropecuario y forestal en el país. Gracias. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Pues muy completa esta primera entrega, de acuerdo a lo que nos comenta ingeniero, una primera entrega, ahora sí que cumplieron en tiempo y forma, como dicen los clásicos, 31 de mayo, y hasta noviembre, pues ya podemos tener nosotros información de cada municipio, de cada región del país. De cada cultivo. Y sí, es que es maravilloso la medición. ¿Por qué surge la necesidad de medir, de contar, de poder establecer cómo estamos en esta actividad primaria en México, ingeniero? Yo diría, y así lo hemos estado manejando, los más de 127 millones de mexicanos, una gran parte de lo que consumimos viene del campo mexicano. Así es. Entonces, por eso es muy importante saber en qué condiciones se está trabajando en el sector agropecuario, para que, en nuestro caso, nuestra responsabilidad institucional es ofrecer toda la información estadística necesaria para que los tomadores de decisiones, la administración pública, la iniciativa privada pueda establecer las acciones que correspondan. Así es, como siempre lo ha hecho el INEGI durante tantas décadas. Pues entremos en materia, esta información general que tanto interesa, si podemos hablar de ella, ingeniero. Sí, claro que sí, y precisamente los resultados oportunos nos dan un primer panorama de cómo está el sector agropecuario. Y una parte fundamental, yo creo que hasta como pregunta de tarea. Sí. ¿Cuál es la superficie total en el estado de San Luis Potosí? Así es, cultivable. ¿Cultivable o que se cultiva? Sí, la podemos la vamos a ir desagregando, pero quienes nos escuchan, en niños, primaria, secundaria, papás, ¿cuál es la superficie total en el estado de San Luis Potosí? 6.1 millones de hectáreas. De eso partimos. Sí, de eso partimos, de que el estado de San Luis Potosí, la superficie del estado de San Luis Potosí asciende a 6.1 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas están en el medio rural, sí, lo que son 6 millones de hectáreas, y los otras 100,000 hectáreas corresponde a las áreas urbanas, las vías de comunicación, las carreteras, los cuerpos de agua. Pero entonces nos quedamos entonces con esos 6 millones de hectáreas que están en el medio rural, y ahí encontramos una primera estratificación, que son 2.2 millones de hectáreas las que identificamos con uso o con vocación agropecuaria durante el censo agropecuario. 2.2 millones de hectáreas es lo que nosotros identificamos producto del censo agropecuario, insisto, o con uso o con vocación agropecuaria, que son los terrenos que se siembran normalmente, que se utilizan para pastoreo, claro, controlado obviamente, porque la otra parte tenemos una cantidad importante de 3 millones de hectáreas que son superficies sin uso o vocación agropecuaria. Así es. Aunque ahí pueda estar pastando en algún momento libremente el ganado, ¿sí? Sí. Y sobre todo todas las áreas de uso común en los ejidos y comunidades agrarias y todo, ¿no? Pero nos estaríamos centrando en esas 2.2 millones de hectáreas. Son 36.7% entonces del territorio potosino, del área rural. Del área rural se siembra. ¿Tiene vocación? O hay vocación. ¿Se siembra o tiene vocación agropecuaria? ¿Sí? Esa parte es importante. La acotación de que se siembra o tiene vocación agropecuaria. Así es. ¿Sí? Y vamos a ir llegando hasta que lleguemos a la superficie que específicamente se está sembrando o que se cosecha, ¿sí? Y hablando en el panorama nacional, pues el estado de San Luis Potosí ocupa, digamos, es de los estados que está en la media nacional en cuanto a su superficie agropecuaria o de posible uso agrícola. Sí. Los estados que tienen mayor superficie, pues obviamente son los estados al norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, inclusive Tamaulipas.
por acá, por el Golfo, pues Veracruz, y los pequeños, pues Aguascalientes, Morelos, Querétaro. Entonces, pero vamos a irnos ahora a lo que es de esos 2 millones, 2.2 millones de superficie con uso y vocación agropecuaria. Producto del levantamiento y la aplicación de los cuestionarios, encontramos información en cerca de 1.800.000 hectáreas, es decir, que están contenidas en los cuestionarios, sí, la información que recabamos directamente con los productores. Es decir, son terrenos, es superficie que está en poder de productores vigentes que las están trabajando, que manejan propiamente todas estas superficies y que tenemos información, fuimos recabando información de parte de todos estos productores. Un poquito más de 1.800.000 hectáreas de unidades de producción, digamos, que se están trabajando. 1.8 millones. 1.8. Llegamos sí. Entonces a ese dato. Ajá. Teníamos 6.6. 6.1. 6.1, perdón. Sí. Ya nos dijo cómo se clasifican. Ajá. Nos vamos a 2.2 con uso agrícola o uso potencial de agrícola. Así es. ¿Sí? Y de ahí nos bajamos a lo que censamos, producto de los cuestionarios que estuvimos aplicando con los informantes y que está en 1.800.000 hectáreas. 1.800.000 hectáreas. 1.800.000 hectáreas es la superficie que nuestros productores están manejando. Sí. Una superficie la siembra, otra la deja descansar, otra no tiene las características. Por ejemplo, hay unidades de producción que una gran cantidad pues es superficie de agostadero, es bosque, es selva, entonces no es apta en un claro, momento dado, claro. Y alguna otra sí. Así es. Entonces, de la que sí es apta para actividades agrícolas, estamos hablando de 1.091.000 hectáreas. Así es. Que es la superficie que regularmente se siembra, regularmente se trabaja, 1.091.000 hectáreas. Nos quedamos con ese dato de superficie. El otro son 694.000, que son superficies de agostadero, pastos naturales, superficie no montada, bosque o selva, que te digo que ahí hay algunas otras actividades, sí, puede ser recolección, pastoreo libre, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero nos vamos centrando ahora en estos 1.091.000 hectáreas de superficie agrícola en el estado de San Luis Potosí. Y estamos dando estos datos a nivel estatal y en noviembre estaríamos ya proporcionando los datos a nivel municipal y con mayores desagregaciones. Es decir, midieron todo lo que acaba usted de platicar, desde comenzando las 6.1 hectáreas de millones de hectáreas, y ya llegamos, digamos, a esta cifra, que es el tema de 1.091.980 hectáreas. Ajá. Que es la superficie que normalmente se trabaja en el estado de San Luis Potosí. ¿Y ya es, digamos, el interés de la medición del censo? Sí, de ahí nos vamos a ir acotando, ¿sí? ¿Cuánta de esa superficie se sembró? ¿Cuánta de esa superficie no se sembró? Así es. Y algunos motivos por los cuales no se sembró. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Y que yo, por ejemplo, aquí diría que captamos cerca de 199.000 unidades de producción, productores. Sí. 199.000 productores. No sé si a mí me interesó la que se brincó, la anterior, que es esta perdón. Precisamente esa. Sí. Porque apenas le iba a preguntar, oye, hay un comparativo, y bueno, aquí no lo tiene usted preparado, que es el que está en pantalla. Sí, perdón, sí. Sí. Los censos agropecuarios es un programa estadístico que nosotros buscamos hacer cada 10 años. Sí. El último lo hicimos en el 2007. Sí. Y entonces son eventos que son comparables. Y es muy importante también ver la evolución de la información, de los temas, claro, que nosotros en el INEGI medimos y que son de interés nacional. Y en este caso, el Censo Agropecuario de 2007, que fue nuestro último ejercicio, en el 2007 medimos 1.061.000 hectáreas de superficie agrícola. Ahora estamos obteniendo 1.091.000. Poquito más. 30.000 hectáreas más. 30.000 hectáreas. ¿Sí? Digamos en la suma.
Así es. ¿No es representativo este aumento? No, pues es relativamente menor. Sí, es pero decir, pues me parece que habla bien, ¿no? De que, vaya, con este asunto de que se está depredando la zona rural y que menos gente siembra, bueno, pues ahí está ese dato, ¿no? Sí. De empezar ustedes con este dato contundente, ¿no? Así es, y esto es producto de la declaración de los informantes. Sí. Es decir, como te decía, de 199,000 productores que nos contestaron los cuestionarios. Que esa es la otra información, nomás que yo me quería detener en este comparativo. Entonces, ustedes visitaron esta cantidad de personas. Encontramos, porque para encontrar a estos productores, sí, recorrimos 6,500 localidades menores de 15,000 habitantes. Así es. Y tocamos en casi 450,000 viviendas. Tocamos para indagar si en esa vivienda vive alguno de los productora o productor. Y entonces, el procedimiento operativo, claro, propiamente. Al encontrar uno, entonces el sensor tenía acceso a un directorio que habíamos formado ya anteriormente. Correcto. Y ya lo validaba y ya empezaba a hacer su trabajo. El cuestionario. ¿Sí? Pues usted dijo que comunidades menores a 15,000 habitantes. Sí. Bueno, pues eso es el tope, ¿no? Pero ustedes visitaron comunidades hasta las más pequeñitas, donde solamente había una casa quizá en el cerro, ¿no? Sí, todas las localidades menores de 15,000 habitantes las recorrimos completas. Así es. Desde las que tienen 15,000 habitantes hasta la que tiene un habitante. Una sola. ¿Y qué encontraron ahí? Y entonces te comentaba, encontramos a estos 199,000 productores, unidades de producción, que es una unidad de producción para clarificar un poquito más. Una unidad de producción es el conjunto de terrenos que tiene una persona, un productor, sí, que maneja en un municipio. Claro. ¿Sí? Que están bajo su control, su administración. Aquí, por ejemplo, en la zona media, con esta situación de la vecindad en los municipios, si una persona vive en Río Verde y tiene terrenos en el municipio de Ciudad Fernández, son 2 unidades de producción. Correcto. Le aplicamos 2 cuestionarios, porque lo que nos interesa es la desagregación geográfica, referenciar la información geográfica lo más posible. Y en este caso, por eso aplicamos un cuestionario por los terrenos que tiene el municipio de Río Verde y otro por los cuestionarios que tiene el municipio de Ciudad Fernández o algún otro municipio. Así es, por supuesto. Estas 199,607 unidades de producción agrícola, pues reportó esto que ya hablaba, estas hectáreas, ¿no? Un poco más de 1 millón, casi 1,100,000. Casi 1,100,000 de superficie de uso agrícola. Muy bien. Ahora, las condiciones en las que trabaja el sector agropecuario pues hace que estas superficies puedan estarse variando. Sí. Porque pues una de las situaciones principales son los factores climáticos, las condiciones naturales de las unidades de los terrenos. Y entonces, digamos que encontramos a 133,000 productores que sí estuvieron trabajando durante el periodo de referencia que es el periodo de el 1 de octubre del 2021. Ya me perdí, 21, sí, al 30 de septiembre del 2022. Ese es el año agrícola, también en concordancia con las instituciones cabeza del sector, como se hacen las mediciones, digamos ciclo agrícola 2022, ¿sí? Y ahí entonces hacemos otra división y encontramos de las 199,000, 133,190 unidades de producción que sí nos reportaron que trabajaron activamente en el estado de San Luis Potosí. Así es. Con una superficie agrícola de 793,618 hectáreas. Y así nos vamos acercando. Sí, claro. Vamos focalizando y a la vez encontramos 66,000 unidades de producción que no tuvieron actividad durante el ciclo agrícola. Pues ahí está este primer dato, uno que se dedica a esta cuestión de facilitarle a la ciudadanía los datos, pues ahí está uno de los primeros grandes datos. ¿Cuántas hectáreas se cultivaron, se aprovecharon en este año, en este ciclo agrícola del 2021-2022? Ahí está la respuesta. 793,618 hectáreas. Así es. ¿Ustedes las midieron que se sembraron o se utilizaron para actividades agropecuarias? Nos las declararon los informantes, estos 133,000 productores. Y bueno, hablando de cuestiones de interés periodístico, pues el asunto de que ustedes también midieron el por qué no se sembraron
298.362 hectáreas, ¿no? Esas, o se utilizaron. Específicamente estas 300.000 hectáreas, estas 298.000, se refiere a superficie unidades de producción completas que no se trabajaron. Que no se trabajaron. Sí. O sea, que no estuvieron en producción, que no estuvieron trabajando en este ciclo agrícola 2022. Así es. ¿Sí? Es decir, que el productor, todos los terrenos que tenía no los trabajó. Así es. ¿Y ustedes midieron el por qué no? Sí, generalmente tenemos una declaración de la principal problemática de las unidades de producción. ¿Viene en este informe? Sí, viene más adelante. Pues vámonos. Viene más adelante. Sí. Y nos vamos a centrar ahora en las unidades de producción que sí tuvieron actividad. Sí. ¿Sí? Claro. En las 133.000, y entonces ahí de esas unidades de producción que sí tuvieron actividad, encontramos sembradas con algún cultivo 627.273 hectáreas. Uh-huh. A nivel estatal hay 600, según los resultados oportunos para el censo agropecuario, tenemos 627.000 hectáreas que estuvieron sembradas con algún cultivo. Correcto. Ya sea anual, ya sea cultivo perenne, ya sea para aprovechamiento de los mismos animales, etcétera, o para el consumo humano. 627.000. Decía ayer nuestros directivos a nivel nacional, de estas 627.000 se generan los productos del campo potosino. Sí, así es. Ahí está la superficie de jitomate, de chile, naranja, caña de azúcar, todo lo que produce el estado de San Luis Potosí. Y así es como venimos, ¿no? Desde los 6 millones de hectáreas hasta que caemos aquí. Y bueno, aquí me estoy refiriendo específicamente a las unidades de producción que estuvieron activas. Esas mismas unidades de producción que estuvieron activas también dejaron de sembrar algunas hectáreas. Claro. Dejaron de sembrar 92.000 hectáreas porque dijeron, bueno, dentro de sus prácticas, bueno, pues esta parte la dejo porque me interesa que se recuperen sus nutrientes, sus propiedades productivas de la tierra, y hubo algunas otras 73.000 hectáreas que no se sembraron por otros motivos. Nos interesa mucho. Ajá. Nos interesa mucho, y en los cuestionarios lo miden así, ¿sí? De la superficie que normalmente siembra, ¿cuánto tiene sembrado? Uh-huh. De lo que no sembró normalmente, ¿por qué no lo sembró? Así es. Y lo que no sembró nos interesa mucho si lo dejó en descanso. Okay. Porque ese concepto se refiere al manejo integral de los terrenos, ¿no? Exacto. O sea, cómo cada uno de los productores puede ir manejando sus terrenos. Siembra unos, otros los deja en descanso, para otros ya no le alcanzó para sembrar, y nos interesa precisamente. Y muy interesante porque nosotros tenemos ese dato y podemos decir, la sequía no logró que se sembrara en 92.000 hectáreas, cuando en realidad ahí está usted siendo muy específico. Ajá. A ver, es que no se sembraron por propia iniciativa de los agricultores. Porque así lo tiene establecido en su programa de manejo de su unidad de producción. Así es. Hay 73.000 por otros motivos, entre ellos los factores climáticos, que no se sembraron. Que ese sí es un dato también muy importante. Sí, así el por qué no hay producción agrícola en San Luis Potosí en 73.000 hectáreas. Recordemos también que el ciclo agrícola 2022 estuvo muy difícil. Así es. Estuvo muy difícil. La sequía es la primera. Bueno, ahí viene no sembrada por mal temporal. ¿Eso lo preguntaron ustedes? Sí. Mal temporal por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos, porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas, excepto el descanso, como usted ya lo explicó. Así es. Por eso hacemos esa diferenciación. Así es. Y sí, en la última lámina tenemos estas respuestas. Excelente. De lo que, muy bien. ¿Cuál es la problemática? Y entonces, y bueno, también el estado de San Luis Potosí sigue estando, digamos, en superficie sembrada dentro del promedio, digamos, los estados a mitad de la tabla, sí, en un comparativo nacional. Y nos vamos a ir ahora a ver cuál es el tamaño de las unidades de producción, de qué tamaño es la superficie que manejan nuestros productores en el estado de San Luis Potosí, y ahí tenemos que el 63% de las unidades de producción, su superficie es menor de 5 hectáreas. Uh-huh. 5 hectáreas o menos. El 63% de las unidades de producción
tiene menos de 5 hectáreas. 71, ¿no? 71. El 71 es a nivel nacional. Ah, correcto. Sí, 71.8 es a nivel nacional y a nivel San Luis Potosí es el 62.9. Entonces, la mayoría de los productores en San Luis Potosí tienen menos de 5 o hectáreas. 6 de cada 10 productores de San Luis Potosí tienen números así como que tienen hasta 5 hectáreas nada más. Así es, sí. Ya cuando demos a conocer los resultados definitivos en noviembre, el día 21 de noviembre. Sí, que aquí va a estar, yo creo que el 22. Aquí estaremos si Dios lo primeramente permite, Dios, claro. aquí estaremos primeramente Dios y con tu colaboración y apoyo. Sí, podríamos hacer una diferenciación inclusive de los que tienen menos de 1 hectárea. Por supuesto. Y así de entre 1 y 2, entre 2 y 5. Así es. Ya vamos a tener toda la información. Excelente. ¿Sí? También ese dato está muy interesante, el tema de las unidades de producción. Y el 37% tiene más de 5 hectáreas. Así es. ¿Sí? Y te comentaba, estos datos que estamos presentando como resultados oportunos, si bien es únicamente a nivel estatal, sí es importante difundirlos y darlos a conocer en las zonas productoras. Ajá. La zona media, la zona huasteca son zonas muy importantes en la parte de la producción en el sector agropecuario. Entonces, por ese motivo también es que estamos aquí también compartiendo la información con el auditorio. Y me va a permitir, vamos a mandar una pausa, regresamos para seguir platicando en esta parte, digamos que final, por así decirlo, donde comenzamos de un todo y estamos acercándonos a cuestiones muy interesantes y bueno, pues eso lo vamos a ver después del corte. Estamos platicando con el coordinador estatal del INEGI en San Luis Potosí sobre los resultados del censo agropecuario. Seguimos en el análisis del censo agropecuario, estos datos que le llaman datos puntuales. Resultados oportunos. Resultados oportunos. O lo que es lo mismo, una primera entrega, ¿no?, de estos resultados. Estamos platicando con el ingeniero Arturo Ramos Miranda, el coordinador estatal del INEGI en San Luis Potosí. Y nos quedamos con el tema de quién trabaja, ¿no?, en el área agrícola. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuáles son los puestos de trabajo que producen, digamos, en estas 1.091.000 hectáreas de uso agrícola y las 627.000 que específicamente están sembradas? Así es. Y entonces nosotros en el censo encontramos una mano de obra de 630.000 personas. 630.000 personas en algún momento, en algún periodo de tiempo en específico, durante el ciclo agrícola 2022, estuvieron trabajando en el campo potosino. Y de esos, el 88% son hombres y el 12% son mujeres. Pues ahí van, son 73.000 mujeres. Sí, así es. De un espacio de poco más de 600.000 personas. Es uno de los sectores económicos en donde la participación de la mujer es menor por las propias características. Ahora, esos 630.000 personas o puestos de trabajo, ¿cómo se dividen? Bueno, tenemos 111.000 productores que declararon que, aparte de que son los dueños, los responsables de su unidad de producción, trabajan su unidad de producción. Correcto. Recordemos de 133.000 unidades de producción activas, es decir, hay 22.000 que no trabajan directamente la actividad, sino que son como administradores nada más, ¿no? Y también 114.000 familiares de estos productores participaron activamente en el campo y 85.000 personas que tienen una relación laboral formal establecida con estas unidades de producción son las que estuvieron trabajando, y adicionalmente medimos la cantidad de jornaleros. Estos jornaleros no son 318.000 personas, son 318.000 puestos de trabajo. Correcto. Porque un jornalero un mes pudo haber trabajado con un productor, para el siguiente mes pudo haber trabajado con otro. Exactamente. Un mismo productor en un momento dado estuvo a cargo de su unidad de producción, pero en otra temporada del año trabajó como jornalero. Así es. Sí, y entonces 318.000 plazas de trabajo de jornaleros. Plazas, no jornaleros que trabajaron. No personas físicas, Así sino plazas de trabajo, es lo que nos reporta el censo agropecuario en el estado de San Luis Potosí. Ese resultado de cuántos jornaleros hay en San Luis Potosí, pues quizá lo miden en el censo de población, en todo caso. Sí, ahí ya está, exactamente.
ahí ya el censo de población nos mide ¿a qué se dedica usted? a qué se dedica cada una de las personas. Pues ahí damos el dato. Así excelente, muy bien. Sí. Y nos vamos ya sí, era la pregunta que le iba a hacer. Oye, ¿cómo estamos en la participación de las mujeres en el campo? ¿No? ¿Es atrasito? Es el comparativo del censo, lo que estamos viendo en pantalla. Sí. En el 2007 ustedes midieron la participación del 13.3% del total, y ahora en este censo aumentó. Disminuyó un poquito. Disminuyó Sí, un poquito al 11.6 en cuestión de las mujeres. Disminuyó. Sí, te digo, disminuyó un poquito del 13.3 al 11.6 la participación de las mujeres. Ahora, vámonos a las edades, porque esta parte también es muy importante y es fundamental. Sí. La edad de nuestras y nuestros productores, los responsables de las unidades de producción. Estamos hablando de que el 20% de nuestros 133,000 productores activos, el 20% tiene entre 18 y 45 años. Un 37% tiene entre 45 y 64 años. Y un 42, perdón. Sí, al revés. Ajá. Sí, perdón. Un 37% tiene entre 65 y más, y el 42% tiene entre 45 y 64. Es decir, pues ya no nos cosemos al primer hervor los agricultores potosinos. Sí. La mayoría mayores de 45 años. Mayores de 45 años, el 80%. Sí. El 80% de nuestros productores tienen más de 45 años. Y los que vienen empujando, pues es el 20%, menores de 45. Así es. Dato revelador importante, sí, ¿no? Así es. Es información estructural que nos permite establecer y que nos permitirá establecer a las instituciones, a los usuarios especializados, diagnósticos, política pública. Así es. 2017 fue el anterior, 2022, ¿verdad? 2007. 2007, son 15 años. 15 años. ¿Y así es? ¿Son cada 15 años? Sí, cada 10 años. Cada 10. Estos dos censos el que sigue va a tener un cambio generacional tremendo. Esta cifra va... Sí. ¿Quién sabe cómo vaya a ser? Pues si estas personas, muchas de ellas, pues van a fallecer, desafortunadamente, ¿no? Y si este porcentaje se queda de 20%, menores de 45, y disminuye, pues quién sabe cómo nos vaya en el campo, ¿no? Lo que está atrás de estas cifras es complejo. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Y merece la atención. Sí. ¿Sí? ¿Quién trabaja en el campo? ¿Qué escolaridad tienen, ingeniero? Y hablando entonces también de otra característica sociodemográfica de nuestras productores y nuestros productores, la escolaridad que mayormente tienen es de primaria. Sí. Tienen hasta nivel de primaria un 49%, que en el 2007 era un 57%, es decir, aumentó la escolaridad. Sí. Disminuyó los que tienen nada más primaria y aumentó secundaria. Sí, pero aumentó los que tenían secundaria, aumentó los que tenían bachillerato, aumentó los que pudieran tener algún posgrado y disminuyó los que no tenían escolaridad. Esto se midió los propietarios de cada unidad de producción, ¿verdad? Sí, dentro del cuestionario, sí. Al final también le hacemos estas preguntas que le llamamos características sociodemográficas de los productores. Pues sigue siendo muy baja la escolaridad todavía en el área rural. Sí, así es. Pero tienen unas camionetonas estos agricultores, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí la mayoría. En fin, bueno, sí. Eso no es tema del censo, pero bueno, porque a veces dice, pues ¿para qué estudio? No, pues mire, gano más que el doctor, pero bueno, en fin. Sí, adelante, perdón por el chascarrillo. Sí, no te preocupes. Bueno, pero lo más importante también son los tractores. Siguiendo hablando de vehículos y siguiendo con el tema del censo agropecuario, nosotros, el censo agropecuario identificó 14,383 tractores propiedad de las unidades de producción. Y esta cifra se duplicó de 2007 para acá, de 2007 7,300, ahorita a 14,300, prácticamente se duplicó. Que es el dato, digamos, que más creció de todo el censo, quizá, ¿no? Sí, los tractores propiedad de las unidades de producción. Muy bien. ¿Sí? Y finalmente ya una última, es las principales problemáticas que nos reportaron los productores. Uh-huh. Y en el estado de San Luis Potosí, el 83% de los productores nos refirió durante el ciclo 2022
que el principal problema fueron los factores climáticos. Así es. Es decir, entonces llegamos el 73,000 hectáreas que no se sembraron Por diversos problemas. por diversos problemas. De cada 10 terrenos, 8 fue por la cuestión de la sequía. Así es. Sí. Esto es lo Es la sequía, ¿no? Por ni modo que sea exceso de agua. Bueno, que sí, también aplica, pero pues no, ¿verdad? Que no fuera. no sé si por allá en la Huasteca, Exactamente. pero no creo, ¿no? O sea, mayormente la sequía, ¿no? Los factores climáticos, un 59% nos refirió altos costos de insumos y servicios. Ahí se repite, por así decirlo, o sea, es la Sí. sequía, pero aparte me enfermé, Sí. la sequía, pero aparte... Sí, puede ser más de una respuesta, Muy bien. ¿sí? Pero entonces, de los 133,000 productores que censamos y que tuvieron actividad en el ciclo agrícola 2022, de esos 133,000, Ujú. el 83%, ¿sí?, nos citó Ujú. el Como problema, primera respuesta, quizá. los factores climáticos. Oiga, ¿y ahí aparece el COVID? ¿Sí? ¿Todavía? Digamos que es de las... Sí. Me refiero A la cuarta problemática que reportan, baja de precios o disminución de ventas producto del... O sea, ¿cómo impactó la pandemia Sí. a estos sectores primarios? a ¿no? pesar en de el que país? ya vamos saliendo, pues, pero y no dejamos de comer, pero sí se complicó. Así es. ¿Sí? Y pérdida de fertilidad del suelo, que también está ahí creciendo. Ya lo que decíamos, bueno, no estaba tan equivocado. El productor con edad avanzada o enfermo, que es algo que se va a reflejar muchísimo en el censo siguiente. Esperemos que nos toque, ingeniero. Seguramente que sí. Pues sí, Dios quiera. Pues ahí está, no estaba tan equivocado. Es una de las causas por las cuales se podría dejar. Porque bueno, pues el papá dice, hijo, te voy a heredar las tierras de cultivo, ¿no? Ahí las trabajas y el hijo pues las va a vender o las va a fraccionar o no sé. Importante este dato. Bueno, Así es, y pues son los resultados oportunos que estamos presentando y específicamente para el estado de San Luis Potosí, y que están disponibles en nuestra página de internet. excelente. Les hicimos llegar aquí a la compañía, a tu compañía, Sí. pues, perdón, esta presentación, un comunicado, y pues estamos agradecidos con la oportunidad que nos dan desde que iniciamos. Claro. Desde que iniciamos el censo, en septiembre, el 19 de septiembre, estuvimos aquí el día 20. Sí. Si tú sí, recuerdas, estuve aquí el 20 de septiembre dando arranque al censo. Y pues bueno, estamos Y ahora con presentando esos resultados, así estos como primeros resultados. Ahora sí que no es político, pero así como lo prometió, lo cumplió. Ingeniero, un gusto, ¿no? Bienvenido, estos datos son muy relevantes y pues ahora sí que estamos ya ávidos de que llegue el mes de noviembre para presentar el resto y decir cómo estamos. Si es cierto que el Refugio Ciudad Fernández es el máximo productor agrícola en San Luis Potosí, o no lo es. ¿Cómo afectó la cuestión de la naranja, por ejemplo, en cuanto a las plagas? Pues estamos esperando eso. Sí, porque vamos a dar información por cultivo, por tamaño de las unidades de producción, las existencias de ganado, la infraestructura que existe en el campo, Sí. La tecnología que eso no que se tomó en utiliza. cuenta en esta primera entrega. Sí, Sí, porque me hubiera gustado ver el tema de temporal o de riego. Ajá, sí. O los principales cultivos. Así es, eso lo vamos a dar el día 21 de noviembre. Bueno, si Dios lo permite. Ingeniero, Muchas un gusto, gracias, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Es el coordinador regional, bueno, más bien estatal Coordinación. del INEGI en San Luis Potosí.